Muy buenas tardes, licenciada Regato Bonifaz Jacqueline del Pilar. Las integrantes de este grupo son Carmen Mercedes Ceballos Rosado, quien me habla, y María Carmen Santillán Arias. Unidad 3, el párrafo como unidad de pensamiento. Tema 1, párrafo. Tiene como su función distribuir el contenido o información global de un mensaje en segmentos más pequeños. Tenemos como hacer la referencia o la anterior a una oración principal. Es decir, presenta la oración más importante de un aspecto o secundaria, que consiste en fundamentar y ampliar lo enunciado. Por ello, en un conjunto de párrafos, son los que forman un texto en cual que permite ser narrativo, descriptivo, expositivo o diálogo, un artículo de prensa o entre otros. Los párrafos están compuestos por una serie de elementos y reglas gramaticales que pueden identificar entre los que se encuentran. Tenemos iniciar un pequeño espacio en blanco dominado sangría. Iniciar con mayúscula en la primera palabra del párrafo y finaliza con un punto y aparte. Está formado por una o más oraciones. Cerrar la idea de cada párrafo y continuar con el siguiente. En cuanto a su extensión, no tiene norma. Todo dependerá de la necesidad del escritor. Puede tener entre 150 o 300 palabras. Referencia. Se presenta la cita que son el soporte técnico o sustento de la idea central. Tipo de párrafo de introducción. Introducción, síntesis. Son los párrafos que informan de manera resumida los datos investigados o manifiestan de una idea del tema. Introducción conceptualizante. Esto debe presentarse al lector con un texto que le permita conocer aspectos generales del tema que va a leer a continuación. Introducción, analogía. Esto establece una comparación entre el tema del escrito con el objetivo de explicar el problema aprovechando un contexto similar que sea capaz de atraer la atención inicial del lector. Conclusión con interrogante. La conclusión es el final del escrito, las cuestiones no resueltas o los problemas abiertos, con un futuro con la condición de incentivar en el lector la necesidad de seguir investigando acerca del tema. Conclusiones CIT son párrafos concluyentes con expresiones escritas o algún autor importante que puede tener partes de poesía, frases o pensamientos. Tipos de párrafos. Tenemos los tipos de párrafos los siguientes. Párrafo positivo. Estos se caracterizan por tener una oración amplia y detallada sobre ciertos temas que se están desarrollando. Párrafo de diálogo. Se desarrollan las conversaciones o el diálogo de varios personajes o hablantes, que son más comunes en novelas y cuentos. El texto descriptivo es aquel que define algún tema o consiste en representar con palabras el aspecto o apariencia de una persona, animal, paisaje, lugar o cosa. Párrafo causa y efecto. Es un párrafo que presenta un hecho o situaciones explicando las causas que lo provocaron. Párrafo de enumeración. Establece la enumeración o exposición de varios sucesos, de ideas, conceptos, así como se caracterizan pasos entre otros, para tener una orden de importancia, una información. Citas del texto. Citas directas. Se reproducen en palabras literalmente de otro trabajo o propio trabajo publicado. Ha sido el mejor es parafrasear, porque nos permite aumentar el material al contexto de su papel o el estilo de escritura. El mínimo que se puede tener una cita indirecta es
40 palabras, lo mínimo. Tenemos la cita directa, parafrasis. Las citas parafrasis son las citas indirectas, es decir, cuando una persona dice o describe con sus propias palabras lo que dijo el autor. Recursos retóricos son palabras o grupos de palabras que tienen la capacidad de consolidar los aspectos, hacer bello lo imposible, expresar en relacionarse mundos distintos y mucho más en obras literarias. Se analizarán algunas figuras más utilizadas y se caracterizan con el propósito de embellecer las palabras. Refranes se representan en el texto para reforzar las ideas del mismo, ya que son reflejadas en experiencias vividas. Uso del ejemplo son los resultados de nuestra investigación a través de ejemplos acerca de los conocimientos de lo investigado y relación con nuestro entorno. Comparación. Este es un estilo analítico que tiene similitudes de teorías, ideas y argumentos con los conocimientos de algunos autores que se refieren del mismo tema y se relacionan con la realidad. Preguntas retóricas. Son preguntas formuladas por el autor con un instructivo para su escrito, ya que tiene su misma respuesta debido a que son afirmadas y lógicas. Reiteración. Permite una tesis que tenga relevancia en el texto, ya que puede ser distintas palabras para dar énfasis con la información indagada. Fórmula de despersonalización. Se presentan con una opción generalizada y como si fuese por otra persona o por un grupo en tercera persona. A continuación, mi compañera María. El párrafo como una unidad de pensamiento. El párrafo es una unidad de pensamiento o sentimiento compuesto por otras unidades menores, oraciones de cada una de las unidades de un discurso o un texto escrito, que expresa una idea o un argumento. El párrafo es una estructura o unidad organizativa del texto escrito. Su función es distribuir el contenido o información global de un mensaje en segmentos más pequeños. El párrafo es visualmente reconocible. Se presenta como una serie de líneas delimitadas por la mayúscula inicial y el punto y aparte. La organización del texto en el párrafo es de suma importancia para la escritura y para la lectura. Por una parte, facilitar a quienes escriben la organización y fluidez de sus ideas. Por otra, contribuye a la comprensión, seguimiento y memorización por parte del lector. Dicho de otro modo, el párrafo tiene importancia tanto en la producción como para la recepción de un texto. Tenemos la composición y redacción de un texto. La composición es utilizada cuando el emisor quiere transmitir un sentimiento o una expresión del yo como un motivo para escribir. Se caracteriza por la subjetividad, interpretación emotiva, relativa, opción personal, efecto en el lector, estructura, flexible, creatividad, estética, reelaboración y la narración. Es una composición, cada emisor puede reelaborar el relato como prefiere. Este personal, así que no hay un proceso determinado para hacerlo. Así, si hay varias personas involucradas de un hecho, se verán varios relatos. La comunicación escrita tiene un papel importante en la informática, ya que con ellos se hace posible la comunicación clara y directa. Tenemos la redacción de un texto. La redacción del texto es la expresión de lengua en los medios de comunicación de forma escrita basada en el uso de palabras sencillas, de tal manera que a través del lenguaje se pueda comunicar de manera clara la idea principal.
Tenemos el proceso y estructura. Una estructura organizacional por proceso se caracteriza por una gestión centrada en la entrega final de los productos y servicios que se realizan a través de procesos a lo largo de la cadena de valores. De esa manera, el propósito de la estructura por proceso es evitar una gestión basada en departamentos separados y no conectados a impedidas por la distancia entre los niveles jerárquicos. Tenemos el planificar. Planificar consiste sobre todo en pensar en el texto que vamos a producir. Se trata de dar forma y orientación, orientación a nuestras ideas. Cuando empezamos a planificar el texto, debemos considerar 3 cuestiones: el tema, el tipo de texto y el lector ideal. Tenemos textualizar. La textualización viene a ser que en la retórica clásica se conoce con el nombre de eléutico, operación mediante la cual el contenido ideado para la elaboración de un discurso se transforma en expresión lingüística. Tenemos revisar. La revisión es una parte muy importante de este proceso, puesto que es tu oportunidad para mejorar algunos aspectos, corregir lo necesario y asegurarse de que el objetivo que desees lograr se cumpla de la mejor manera. ¿Qué es redactar? Es una manifestación de intenciones comunicativa a modo coherente, que transmite un mensaje a través de una serie de enunciados y signos. Todo texto tiene 2 características básicas, que son las siguientes: la forma y el fondo. ¿Qué es redactar? Consiste en expresar por escrito información importantes que deseas hacer conocer para lograr un objetivo, que son las siguientes: informar, solicitar, ordenar, diseñar, dirigir y explicar. La redacción de un texto requiere de un ordenamiento lógico de las ideas que se piensan plantear. Tenemos el estilo. Elementos que conforman el estilo. Ya. Tenemos la elección de palabras, el ritmo, el tono y la temática. Primero, la elección de palabras. La elección de palabras es una área de la escritura relacionada con el uso de palabras claras y descriptivas que atraigan a los lectores. La elección correcta de la palabra crea una imagen precisa del tema del escritor, que es única y fácil de entender. Este uso del lenguaje se considera un componente importante de una buena comunicación escrita. Tenemos el ritmo. La fluidez es el proceso que permite la suavidad, el ritmo, el flujo continuo, sin pausa ni repeticiones, con la que el sonido, palabras y frases se unen al lenguaje oral. Tenemos el tono. El tono, cuando hablamos del tono literario de un texto, nos referimos a la actitud del narrador, a lo que él o ella está narrando. En otras palabras, el tono es la emisión principal, que refleja en el estilo narrativo. Esta manera o forma de contar es lo que denominamos el estilo narrativo. Tenemos por último la temática. Es un término que puede funcionar como sustantivo o adjetivo. En el primer caso, hacemos referencia al tema o a la gran variedad de temas y asuntos que caracterizan a un hecho o fenómeno. Y por último, tenemos la conclusión. Primero, la importancia de comprender finalmente su función es dar un mensaje final que resuma el sentido de lo escrito. Puede contener la idea principal en forma implícita o también en forma explícita, que cause impresión en el lector, de modo que pueda recordar lo más importante del contenido. Total,
y que lo ayude a su comprensión. Cada párrafo o sección forma un conjunto y equivale a una división del escrito, y a cada una de ellas se dedica 2, 3 o más párrafos que deben estar enlazadas de algunas formas. Recomendaciones. Es recomendable establecer la idea central al principio del párrafo en la primera oración. Los párrafos de un escrito deben cumplir de una finalidad correcta, específica, una función determinada, ser útiles de algunas formas. Para poder que un párrafo llegue, es importante tener en cuenta estos puntos para que pueda ser una unidad de pensamiento. Bueno, damos por concluir esta exposición de parte de Carmen Mercedes Ceballos Rosado y la compañera María Carmen Santillán. Muchas gracias de parte de las dos. Gracias. Gracias.